Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, a través del Sembrador Nueva Evangelización y también a través de las redes sociales. Estamos en la Casa de la Recolección, aquí en la Cuernavaca, Morelos, en este lugar emblemático en donde pues, uno puede descansar con Dios, descansar en Dios, realizar la interioridad y sobre todo pues, reflexionar sobre los acontecimientos de la vida. Hoy vamos a reflexionar con una persona muy querida. Le vamos a mostrar con toda su vida, todo lo que ha hecho, cómo se ha puesto en contacto con todos los agustinos recoletos. Lourdes Laraque, bienvenida. Muchas gracias, Fray Javier, encantada de estar aquí. Lourdes es miembro del Consejo Nacional de Fraternidades, también de la Fraternidad de Avante, y pues ella es doctora en Comunicación Educativa por la Universidad de Baja California. Lourdes, también eres socióloga por la UNAM. ¿Cómo ves en este momento la sociedad del siglo XXI y en especial qué está pasando en América Latina? Bueno, una sociedad muy llena de retos para los que no necesariamente estamos preparados para responder, un fuerte choque ideológico que confunde mucho a los alumnos, a los jóvenes y sobre todo un futuro muy incierto, ¿no? Alguien me decía el otro día, cuando el movimiento de 68, quienes participaban en el movimiento estaban arriesgando un futuro laboral más o menos seguro. Sabían que quien era ingeniero, médico, contador, ponía su despacho y en unos cuantos años le iba a estar yendo bien. Quien participó en los movimientos posteriores que mantuvieron cerrada la UNAM, por ejemplo, el del 89, etcétera, finalmente ya no están arriesgando nada. Los chavos tienen una indefinición sobre lo que va a ser su futuro saliendo de la universidad y eso afecta, lógicamente, formas de vida, escapes, ¿no? Muchas de las prácticas no deseadas en la juventud pues se deben un poco a esta indefinición, que es lo que yo vería como más grave, ¿no? Ya no puedes hacer un plan de vida con un entorno laboral en donde vas a tener trabajos por contrato, freelance, donde te van a despedir cada 3 meses para que no crees antigüedad. ¿Cómo creas un proyecto de vida sin el sostén laboral económico que tuvo nuestra generación? En todo este acontecer día a día, donde pues hablas de estas nuevas estructuras, se da la trascendencia. Sociológicamente tú puedes demostrar que hay una necesidad de trascendencia en el ser humano y más en esta sociedad del siglo XXI. Claro, algo te tienes que amarrar, ¿no? Algo que tienes que amarrar, nuestras certezas tienen que ser diferentes y no las tradicionales. ¿Cómo una comunicadora educativa en una universidad, en un paraninfo, vamos a decir, enriquecedor de carismas creyentes, no creyentes, gente en contra y a favor de la Iglesia, puedes dar tu testimonio de tu fe y de que hay una necesidad de trascendencia total? Yo creo que un poco con el ejemplo, con la congruencia, ¿no? Finalmente yo me enfrento a un entorno fundamentalmente de chavos que no tienen ninguna formación religiosa, ningún acercamiento a ningún credo ni a ningún ritual. Pero finalmente cuando te preguntan y tú con aplomo les dices, yo sí creo, ¿y cómo? Si nunca he visto a Dios, no, pero lo siento, pues finalmente se dan cuenta de que si tú actúas conforme a lo que tu fe, y en este caso tu carisma está demostrando, pues yo creo que les dejas por lo menos pensando si su no creencia, si su agnosticismo los está llevando a algo positivo. Yo creo que en general están muy confundidos. Ahora eso en cuanto a la generación de formandos de alumnos. En cuanto a la generación coetánea, sí es muy difícil, porque ahí sí la resistencia es muy grande, ¿no? Te puedo decir que hubo quien generó todo un ruido porque una secretaria puso un diciembre un nacimiento, ¿no? Un Belén. Bueno, si estamos en una universidad laica, esto está absolutamente prohibido, ¿no? ¿Qué hace un nacimiento? Un árbol de Navidad sí, pero un nacimiento no. ¿Por qué no? Entonces, con esa generación que aparte pues viene de todos los movimientos participativos, formada muchas veces en países pues totalmente sin ninguna tradición creyente, es muy difícil. Y ahí sí un poco pues te aíslas, te arrinconas en tu trinchera y no tratas de convencer. ¿Cómo podemos conjugar en un lugar donde se celebran la Navidad, ¿no? Y se desea feliz Navidad? Y hay toda una tradición, todas unas posadas, todos unos ritos que se transmiten de padres a hijos. Y luego en lo oficial aparece felices fiestas para no ofender a otros que no creen.
En esto hay una simulación de la fe. ¿Cómo se puede vivir en un país en donde se facilita la simulación de la fe? Sí, yo creo que somos presas de una gran transculturización. Entonces, efectivamente, el significado original de una fiesta de muertos, con toda la cosmovisión prehispánica, con esa idea de que las almas regresan y te visitan, etcétera, tiene absolutamente nada que ver con los brujos y los espantos y los sembradíos de calabazas naranjas, que creo que ni siquiera tenemos. Y bueno, con la Navidad pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que aquellas poquísimas familias que todavía arrullan al niño, ponen un nacimiento, le tratan de dar por lo menos a los pequeños, mientras lo acepten, el significado real de la Navidad. Estamos en una comercialización absoluta de todas estas festividades. Si tú vas a Walmart, ahorita ya hay Santa Claus, ya hay nieve, ya hay todo lo que finalmente nos es ajeno. Entonces, bueno, como que nos hemos transculturizado sumamente rápido y vivimos un imperialismo cultural, no solo en eso, que es muy visible, ¿no? Si yo dejo que mi nieta salga, bueno, más bien veo, porque no tengo por qué permitirlo o negarlo, que mi nieta salga a pedir Halloween o que tiene se viste de hombre de nieve para la Navidad, es tangible, es visible, pero yo creo que también el imperialismo cultural te ha pegado en formas de percibir la vida, formas de percibir la realidad, los roles sociales, que no nos damos cuenta. Entonces, finalmente hay una muy, muy fuerte penetración, sabemos muy bien de quién somos vecinos y la fuerza que tiene estas corrientes ideológicas. ¿Y cómo se evita esto en una familia? Yo creo que una familia desde la raíz, desde respetar, digamos, montarte en estas tradiciones familiares, pero que también se ha vuelto complicado, ¿no? Creo que de mi generación a la de mis hijos se va generando una distancia cada vez mayor, no crítica, no negación, no rechazo, pero sí un poco de apatía, ¿no? Entonces, bueno, quieres ir a misa el 25, pues ve, pero nosotros estamos apenas levantándonos de la cena que acabó de madrugada, ¿no? Entonces yo creo que solo a través de un núcleo familiar integrado, respetuoso, y donde todavía se puedan defender los valores con los que algunos crecimos. Y si crecimos con valores y todavía nos estamos enfrentando a situaciones que nos rebasan, pues me preocupa mucho lo que va a hacer esta generación que ya casi no conoce a Dios. Y si lo conoce, no lo toma como el centro de su vida. Lourdes, nos ven muchos, mucha audiencia de Estados Unidos que tienen raíces mexicanas, que están en un concepto totalmente diferente y que ellos lo que quieren es guardar esas tradiciones y esas raíces. ¿Qué dificultades ves en estas familias que están al otro lado, que además nos están queriendo poner un muro, nos quieren como poner distancia? ¿Y qué les dirías tú a través de la pantalla, a través de la televisión? Fíjate que mi tesis de licenciatura hace muchísimos años fue precisamente sobre los chicanos, entonces, bueno, me acerqué lo más que pude al trabajo. Fue documental, pero bueno, sí me permitió entender un poco esa realidad. Yo creo que tienen ese enorme mérito. Son por lo general familias que migran de las áreas rurales de México, en donde todavía la tradición religiosa es más fuerte, ¿no? Entonces creo que tienen mucho ganado con respecto a las generaciones que crecen directamente en las ciudades ya muy alejadas. Pero bueno, también hay que entender que tienen una vida complicada. Imagínate lo que es estar en una situación de indocumentado, no sabiendo si la migra o la patrulla fronteriza está detrás de ti. Sin embargo, bueno, yo he ido, por ejemplo, a ceremonias religiosas en comunidades hispanoamericanas y bueno, realmente el fervor, la cercanía, la presencia de jóvenes en las iglesias, en los cultos es muy notoria, ¿no? Ahora, pues tienen también toda la tentación, digamos, de las denominaciones. Por ahí hay en Chicago lugares donde al migrante lo atraen con una buena recepción, mobiliario para su casa, escuelas para sus hijos, pero a cambio de vincularse de alguna manera a sus cultos. Hay religiones mucho más respetuosas que marcan mucho más la diferencia y otras como que sí tratan de adoctrinar. Yo viví con una familia mormona cuando tenía 16 años y pasé un verano con una familia mormona, la gente más respetuosa del mundo, ¿no? La primero que hizo la señora fue decirme, asumo que eres católica, asumo que quieres ir a misa, mi amiga fulana va a pasar por ti a las 9 de la mañana, te va a llevar, ¿no?, a misa. Eso fue todos los domingos. Pero claro, ¿qué pasaba? Llegaba, yo me encontraba con una misa entre latín e inglés, con el sacerdote lejano, etcétera. Bueno, yo cumplía. Pero a las 12 me decía, ¿quieres ir con nosotros al Sunday School?
y por lo general sí iba. Era la misma lectura, la misma liturgia, una liturgia muy similar, pero la organización es la mormona. Te puedo decir que hace 50 años de eso y me sigo escribiendo con mis hermanas de ese verano. Y los mormones y otras iglesias, esto es el ejercicio ecuménico, ¿no? El ecumenismo. ¿Cómo lo viviste tú en Estados Unidos? Nos cuentas estas anécdotas, incluso que pues, la liturgia es parecida, pero ¿cómo se vive en un país en donde el fenómeno es multicultural y también multirreligioso? Sí, esto estaba muy concentrado en el estado de Utah, que es donde realmente la religión ha proliferado más, y bueno, casi todo el entorno empresarial, familiar y todo, ahí gira en torno a la religión mormona, pero yo sí noté un gran respeto, a pesar de que yo era una niña de 16 años que muy fácilmente me pudieron haber adoctrinado, incluso algunas cosas que no me parecían tan mal de las bases doctrinales, pero sí, realmente un entorno fabuloso el de Utah, ¿eh? Si hubiera podido regresar a vivir a algún lado en Estados Unidos, no sé si me hubiera cobijado bajo el paraguas de la religión, creo que no, pero sí en términos de la relación familiar, excelente, ¿no? Además, yo hija única, llego a una familia de 6 chavos, 2 niñas de mi edad prácticamente, nos vamos a campamento, nos vamos a viajes, una familia integradísima, después los señores nos visitan en la Ciudad de México a mi familia y a mí, en fin, ¿no? ¿Y cómo se dio esa relación de México acá? A ver, perdón, de Estados Unidos aquí a México. Bueno, fue es que yo he andado en muchos asuntos en mi vida. En ese tiempo yo era scout, ¿no? Girl Scout. Entonces se vinculó ese año un proyecto de las Girl Scouts con un experimento que se llama Experimento de Convivencia Internacional. Entonces, en este experimento tú ibas y pedías una inscripción a un evento internacional y no sabían si te iban a mandar una familia mormona, rusa, de antecedentes, etcétera, y si iba a haber gente de tu edad. Pero aquí, al estar combinado con Girl Scouts, sí íbamos a familias Scouts en donde hubiera alguien de nuestra edad. Entonces, pues eso armó perfectamente la experiencia. Y te digo, fue una amistad de toda la vida. Los señores ya fallecieron, pero me sigo llevando. Y ahora por el Facebook nos reencontramos justamente con las chavas con las que yo viví, ¿no? Y siguen siendo gente, por ejemplo, la mayor, la que era de mi edad, ella sí pudo tener su ceremonia en el gran templo del Lago Sagrado, del Lago Salado, que no todo el mundo lo podía hacer, y ha constituido una familia muy fuerte. Claro, ellos creen todavía mucho en la familia numerosa, ¿no? Cuando la volví a ver y me manda su foto con 13 nietos, no dije, ay, qué atrás me quedé, yo solo tengo una, pero sí, un núcleo familiar muy integrado. Entonces, bueno, regresando a tu pregunta de la familia hispanoamericana, pues yo creo que tiene buenos modelos en cuanto a que en algunas religiones del culto no católico han seguido muy fieles a sus tradiciones religiosas. ¿Por qué se está rompiendo el sistema familiar tradicional en México? ¿Qué causas son las más graves y cómo se puede volver a recuperar? Mira, yo creo que desde la fundación misma de la familia es cada vez más permisivo el que la familia no se funde sobre las bases tradicionales del matrimonio civil y religioso, ¿no? Es cada vez más tolerada, si no aceptada, por lo menos pues la unión libre, a ver cómo nos va, si ya tenemos un hijo ya lo pensaremos 2 veces. Después, suponiendo que el núcleo familiar no se rompa, que sería lo ideal, pues nos vamos enfrentando a jornadas de trabajo con horarios diferenciados, distancias abismales, hermanos que no se ven en el día, padres que no se ven con sus hijos, influencias mediáticas, etcétera, muy fuertes. Entonces, finalmente, como que sobre qué base se construye la familia, es un castillito de arena que a veces sobrevive, pero que tiene mucha facilidad para... Si no tiene cimientos, ¿sobre qué lo levantas, no? Vamos con el equipo de Resumen AR, son las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden, vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Estamos transmitiendo a través del Sembrador Nueva Evangelización. Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias resumidas, lo que ha pasado en la Iglesia Católica y en la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos con Lourdes Laraque, ella es doctora por la Universidad de Baja California aquí en la Ciudad de México, es en comunicación educativa, es miembro de la Fraternidad Seglar y yo quisiera
Quisiera que nos contases cómo fue bueno, me imagino que tú estudiaste en un colegio católico Sí. y de ahí luego pues nos conociste a nosotros. ¿Cómo fue esa relación? Y pues me imagino que hay diferencia, ¿no?, entre la relación entre las profesoras de ese colegio o profesores de ese colegio a lo que tienes hoy en la comunidad de Avante en la Ciudad de México. Sí, completamente diferente. Efectivamente, yo fui teresiana, acudí al Colegio de la Florida, me llevaron de 6 años y logré salir a los 17, sin ninguna posibilidad de salidas intermedias. Entonces, bueno, sí, fue una relación muy fuerte, digamos, con la congregación religiosa, pero después yo también entré dentro del ciclo de vida a situaciones en donde nada que ver con nada de lo que había yo aprendido en el colegio, ¿no? Entras a todo un cruce de ideas, de visiones, etcétera, por las que yo te puedo decir que estuve bastantes años alejada, ¿no? Siempre como Santa Mónica, mi madre orando y diciendo, esta tiene que regresar al camino. Yo, por ejemplo, podía llevar a mi mamá a la iglesia, pero yo no entraba, ¿no? Entonces, hasta que, bueno, de repente el Señor tiene caminos muy extraños, ¿no? Yo creo que fue de cuando iban a nacer mis hijos, cuando sentí que ya no era solamente mi vida como yo la decidiera, sino que era responsable de alguien más, ¿no? Entonces creo que la maternidad me empezó a jalar un poquito de regreso y ya hace relativamente pocos años, yo tengo 9 años en la fraternidad, comparado con mis hermanas fraternas que tienen 30, pues soy de las nuevas, ¿va? Soy de las jóvenes, imagínate cómo estará la cosa. Entonces, pues sí, allá se tiene en Avante un mecanismo de invitación anual, ¿no?, a la fraternidad. Y pues en alguna de esas el Señor me encontró ahí dispuesta, con cierta confusión. Yo estaba muy segura de dónde terminaba Cardi, dónde empezaba la orden, dónde empezaba la fraternidad. Al principio tenía una gran confusión en ese sentido, pero pues empecé a la fraternidad y algo tiene la OAR que te atrapa, ¿no? Algo tiene la relación comparada, como tú decías, con esa severidad de las religiosas teresianas, pues sí, respeto había que tenerles, pero también de repente cierto miedo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente fueron 12 años de una relación tensa. ¿Y cómo me siento ahora con las religiosas? No se diga con los frailes, etcétera. Pues es una relación de familia, ¿no? De familia, que es lo que realmente te cobija y te fortalece muchísimo. Muy bien. Y en esta fraternidad entre la comunidad de Avantes y la comunidad de Cristo Crucificado se encuentra entre Canal de Miramontes, Avenida Santana y Avenida La Virgen. Bueno, pues ahí, ¿qué es lo que hace una fraternidad seglar? Porque claro, los que nos ven dirán, bueno, esto de fraternidad seglar es de los agustinos, de los recoletos, ¿qué es esto? Mira, la fraternidad es lo que en algún momento se llamó la Orden Tercera, ¿no? O sea que nosotros tenemos esa enorme ventaja y apertura de ser parte de la orden como seglares, como laicos, que seguimos en el mundo exterior, en nuestros trabajos, en nuestras familias, pero desde ahí viviendo la espiritualidad agustiniana y siendo parte de la orden. No menospreciaríamos a ningún otro grupo que acude a trabajo a la parroquia, hay muchísimos servicios, apostolados, ministerios, pero realmente nosotros tenemos pues un plus, que estamos dentro de la orden, ¿no? Somos la ya no llamada Orden Tercero, pero sí fraternidad de seglares. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tratamos de formarnos. Yo te puedo decir que tenía una idea más que difusa de que existió alguien que se llamó San Agustín y que se portaba mal y que su mamá lloraba por él, ¿no? Con eso entré, con esa información. No soy, desde luego, una experta ni mucho menos, pero sí me he ido metiendo muy poco a su vida, a sus obras, a sus contexto sociopolítico, al Imperio Romano, y bueno, te vas enamorando de Agustín formativamente y vas viviendo la espiritualidad. Yo no sé si me ha transformado o no en una persona mejor, algún ápice por ahí, pero sí sientes que ya no eres el mismo después de haber tocado a Agustín. No es el mismo después de haber tocado a Agustín, ha habido una conversión personal y me imagino que también una conversión comunitaria. Claro. ¿Cómo es esta conversión comunitaria en la vida de Lourdes Lara? Mira, yo creo que el mayor enriquecimiento es que vives la interioridad, ¿no? Estamos en un mundo de ruidos, de luces, de colores, en donde poderte meter a ti, a Lourdes de adentro, cuesta trabajo. Pero eso me permite también saber qué áreas de mi vida familiar, social y comunitaria pues necesitan trabajo.
y creo que la integración no es fácil, pero no tenemos como ustedes los bienes en común o las bases de una comunidad, pero bueno, creo que seguimos partiendo de Hechos 2, ¿no? De toda esta forma colectiva de enfrentar las cosas. Acaba de fallecer una compañera y bueno, fue muy padre la reacción, cómo la sentimos, como que se fue alguien de tu familia, alguien muy cercano, ¿no? Entonces, tal vez es un entorno fácil, porque si yo quiero aplicar esas mismas líneas comunitarias en la universidad, me va a costar mucho trabajo, pero creo que por lo menos me saca de mi egoísmo, de mi zona de confort, y pienso que formo parte de una realidad que va más allá de lo individual. Lourdes, tú eres una persona que tienes un servicio que es el de miembro del Consejo Nacional de Fraternidades. Sí. Afortunadamente en México se han abierto dos fraternidades, dos grupos de personas seglares que quieren vivir el espíritu agustino recoleto, y has estado visitando las fraternidades. ¿Sí nos podrías compartir qué visión tienes, tú que has estado como hermana fraterna visitando a otros hermanos, cómo van funcionando las fraternidades en México? Sí, mira, yo creo que la realidad que ya tengamos 10 fraternidades ya de alguna manera nos habla de una consolidación importante de los seglares. Que he encontrado que cada fraternidad tiene su dinámica, ¿no? Que no podríamos nunca poner una tabla rasa ni en número de miembros ni en integración. Algunos mecanismos trataremos de homogeneizarlos, pero en general respetar mucho la dinámica de cada fraternidad. Son distintas, pero percibes un olor común, que es el olor de la interioridad y de la comunidad. Nos han recibido excelentemente a los miembros del Consejo, con mucha apertura, incluso con diálogo sobre lo que no les gusta en la fraternidad, ¿no? Lo que quisieran mejorar, con propuestas. Han sido unas visitas realmente fructíferas, interesantes, de las cuales te rendiremos desde luego un informe pormenorizado, con aquello donde sí creemos que se pueden apretar un poquito las tuercas, pero en general un grupo de laicos bastante comprometidos. Ahora, ¿qué particulares tiene, por ejemplo, mi fraternidad? Pues la media de edad, las limitaciones, por ejemplo, todo lo que es el acceso a red y todo eso, pues es algo que prácticamente no se ve, pero hay fraternidades muy jóvenes, de gente muy activa, que realmente piensas así en ellos como proyectos potenciales a corto plazo que realmente sí se pueden realizar, ¿no? Esta dinámica que tiene Cuernavaca, por ejemplo, recién nacida, la que tiene Querétaro, que es una fraternidad que siempre ha sido activa y que de gente mucho más joven, en fin, ¿no? Tecamachalco, que se ha revitalizado tanto, ¿no? Que llegó a ser casi muy desaparecida en número de personas. Encontramos a 15 hermanas muy comprometidas, se dio la oportunidad de que todas expresaran su punto de vista, y sabes que he encontrado que como que es una generación de asistentes espirituales muy comprometida. No siempre se dio eso. Digo, no teníamos estas visitas tan formalizadas, pero de repente escuchas, no, pues es que teníamos a Fray Fulano y ya se fue, y Fray Fulano se enfermó, y Fray Fulano no sé qué. Ahora, en todas hemos encontrado un asistente presente, responsable y comprometido con la fraternidad. ¿Qué planes se tiene para futuro con los agustinos recoletos seglares en México? Pues mira, yo creo que una de las líneas sería la formación, ¿no? Seguir apuntalando la formación. Yo no creo que tengamos que esperar materiales de España y de Roma, ¿no? Yo creo que también tendríamos que generar ya nuestro propio programa de formación con nuestros propios materiales, enlazarnos más, por ejemplo, a las actividades como las del CEAR. Ahí sí te puedo decir que nuestra fraternidad es bastante línea paralela y distante. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos elementos en lo que acabamos de ver de la formación, del crecimiento, que no tendrían que ser ajenos a la fraternidad. Yo por ahí vería un área de oportunidad interesante, y pues creo que se ha dado ya mucho más la integración de las fraternidades. ¿Y qué proyectos hay para integrar más las fraternidades nuevas? Por ejemplo, está en Cuernavaca, Jalpan. No sé si ustedes como Consejo Nacional han pensado en reforzar más un poquito la integración y el conocimiento de los nuevos miembros de los agustinos recoletos. Claro, esas son nuestras fraternidades bebés, y desde luego que hay que cuidarlas como bebés, exactamente. No se nos facilita mucho la distancia con Jalpan, por ejemplo, pero no la hemos visitado, de hecho. A Cuernavaca sí, pero bueno, finalmente hay personas que a través de las comunicaciones electrónicas están en total contacto con nosotros. Nos da gusto ver un grupo de WhatsApp
WhatsApp en donde te responden todos los presidentes, te felicitan por una festividad, etcétera. Entonces, bueno, sí, creo que desde luego esa es nuestra tarea delicada ahorita, pero también cuidar las consolidadas, porque bueno, finalmente, ¿qué va a pasar en Avante en 10 años por la lógica del ciclo vital, ¿no? Cómo reforzar nuevos miembros, cómo pensar en tener proyectos autónomos. Hay mucho que trabajar. Yo realmente tengo muy poco en el Consejo Nacional, muy poco tiempo, pero tenemos que trabajar. Ahora que tenemos el diagnóstico, de ahí tendrá que venir necesariamente el proyecto de acción. Lourdes, el CEAR, Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto. Un centro en Ciudad de México que, aunque no hay un lugar físico, hay un equipo itinerante. Tú desde hace poco tiempo estás aportando en las aulas de espiritualidad agustiniana a través del CEAR, pues tu granito de arena. Tú estás en una reunión en donde están todos los CEAR de la Vicaría de México. ¿Qué te llevas en esta reunión? ¿Qué te llevas de esta reunión? Claro. Mira, me llevo mucha más claridad porque ese granito de arena del que mencionas ha sido muy pequeñito y se ha perdido en la playa completa. Entonces me llevo mucha más claridad de que el CEAR es un punto, una plataforma de evangelizar desde el carisma a través de diferentes líneas de acción. Creo que el CEAR de la Ciudad de México finalmente no es fácil enclavarse en un área de 1.500 kilómetros cuadrados con una serie de dificultades logísticas. Se nos ha ido por dos líneas fundamentales: la formación a través de las aulas agustinianas y la experiencia agustiniana a través de los talleres de oración. Pero me llevo todo un campo de inquietudes de lo que no hasta el momento se ha dejado un poco de lado en el CEAR de la Ciudad de México. Tenemos que entrar mucho más al acompañamiento, al crecimiento humano. Y creo que tenemos la plataforma de Cardi para no inventar áreas sociales nuevas, pero que estamos dando realmente para Cardi dentro de ese enorme programa social que existe en la orden. Entonces sí, nos hemos ido bastante bien en la línea con continuidad durante varios años ya, aula agustiniana por semestre y taller de oración por semestre, alternando las 8 parroquias. Pero hay mucha área que no se ha desarrollado. Y tenemos ahorita, creo que la motivación, la respuesta de la gente que está aquí. Que seguramente ¿Qué causas ves que sea tan complejo hacer cualquier acción pastoral en la Ciudad de México? Tú conociste una Ciudad de México pues ideal, en donde pues se podía caminar, había familiaridad, en las colonias se conocían, incluso se ayudaban, pero hemos llegado a una Ciudad de México compleja, violenta, agresiva, en donde para hacer una acción pastoral hay que pensárselo una y dos veces, aplicarlo y volver a reaplicarlo para que ya tenga un asentamiento, ¿no? ¿Qué factores como socióloga ves que han influido en esto y cómo esto influye dentro de las acciones de la Iglesia? Sí, mira, yo creo que hay toda la dificultad logística, de ubicación, de transporte, de aceptación. Finalmente dabas la ubicación postal, digamos, de nuestra parroquia, tu casa está exactamente enfrente. Entonces, no hay niños, no hay jóvenes, ¿no? Son muy, muy escasas las casas que tienen un niño o un joven. Y, digamos, las misiones evangelizadoras que hacen de parte de la parroquia, pues se encuentran con puertas muy cerradas, se encuentran con gente que o ya tiene su propia línea religiosa con respecto a una denominación cristiana, o simple y sencillamente no abre puertas. Ya que echas a andar una actividad, pues finalmente la dificultad de transporte, la oscuridad de la calle, todo eso nos da opción en la evaluación, ¿no? Quisiéramos venir más, pero entendemos que la gente trabaja, pero para nosotros venir de 7 a 8 y media de la noche no es factible. Y nos estamos enfrentando a realidades de violencia, ¿no? Que finalmente están ahí. Entonces creo que sí se nos ha venido encima el monstruo urbano en contra de esto, o que un ponente tenga que ir de Tecamachalco a Pantitlán, ¿no? Con qué anticipación tiene que salir para ir a dar su charla, y a ver si llega, y a ver si no le toca la marcha o la inundación. Entonces, sí, son aspectos muy humanos, muy físicos, pero que finalmente sí nos pegan. Nos has dicho qué te llevas de aquí del CEAR, qué puedes aportar en los próximos años en el CEAR. A futuro, ¿tú cómo ves la fraternidad seglar y cómo ves el CEAR?
Mira, creo que el SEAR con mucho potencial, si volteamos a ver las experiencias exitosas de Chihuahua, de Querétaro, de Costa Rica, creo que realmente todavía tenemos que dar el estirón de la adolescencia, ¿no? Hay que darlo. Le veo mucha posibilidad al SEAR. La fraternidad, hay que cuidar a las bebés, ¿no? Y hay que entender la dinámica de las añosas, ¿no? Como dicen los portugueses, porque finalmente pues, tal vez ahí ya el motivo de la gente para ir a la fraternidad ya no es aprender más sobre los sermones o sobre las cartas de San Agustín, sino también tener una plataforma como de presencia. Nosotros seguramente sabes que tenemos grupos pequeños de formación porque no podemos estar los 60 o 80 juntos. Entonces de repente me he dado cuenta que las 8 o 9 hermanas que ni siquiera son de edad tan avanzada, 60 por ahí, a veces van a una catarsis, ¿no? Y a decirte cómo está su situación familiar o a decirte cómo le hago, ¿no? Tengo esta relación con mi hijo, con mi nuera, y pues cierras la ficha de peregrinos porque en ese momento no es lo necesario. Entonces yo creo que también tenemos que entender que las fraternidades van teniendo un ciclo vital y que a lo mejor esta está en una etapa de maduración y despedida, y que realmente los nuevos miembros de generaciones jóvenes son muy escasos. Dentro de 30 años, difícilmente con ellos vas a poder tener una fraternidad. Ahora, la gente que va entrando tiene dificultades laborales, dificultades de horario, viaja por su trabajo, ¿no? Entonces, no puedes quedarte con los odres de la organización que funcionó hace 30 años, pero que ya no va a funcionar más. Entonces, yo creo que hay que ser muy, muy realistas en ese sentido, ¿no? Muy realistas por el grupo humano con el que trabajamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lourdes, por tu aportación. No, gracias a ti por la invitación. Por este espacio que nos has cedido. Gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.